Buenas noches. Espero que estén bien, que estén disfrutando de este tiempo. Los invito a abrir sus Biblias en la carta de Pablo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, estas cosas buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Saben que los domingos estamos estudiando un poco Segunda de Corintios. Y Pablo al principio del libro, en los primeros capítulos, resalta de la actividad que tiene que hacer Tito en esa iglesia. Y ahora pensando un poco lo que Pablo le venía escribiendo a Tito acá, que lo manda a la iglesia de Creta, a los cretenses, ¿no? Y yo pensaba, no sé si Mario capaz que sabe, pero ¿cuál es el nombre técnico a aquellos que desactivan bombas? No sé si tiene algún nombre técnico, desactivador de bombas, supongo yo. Pero cuando uno lee y empieza a ver un poco cómo Pablo se refiere a Tito y la labor que tiene que hacer Tito, lo asemejo mucho a un desactivador de bombas. Bombista, un bombista. Porque Tito, cuando Pablo le dice, bueno, anda a Corinto a hacer estas cosas, a ayudar y una cantidad de otras cosas más, a establecer ciertas situaciones, yo digo, qué momento para Tito, ¿no? Ir a una iglesia que está complicada, como Corinto, e ir a hacer algunas cosas para ir arreglando. Después vemos acá que Pablo le dice a Tito, ahora cuando estés ahí con los cretenses, empezá a darles una cantidad de cosas para que se normalice la situación. Y empezamos a ver desde el capítulo 1 cómo Pablo le dice, bueno, a los ancianos que sean esto, ¿no? Que tengan este tipo de conducta. Después empieza en el capítulo 2 y le dice, bueno, ahí empieza la diversidad de gente dentro de la iglesia, ¿no? Los jóvenes, las jóvenes mujeres, las ancianas en edad, lo que tienen que hacer, ¿no? Empieza a dar como ciertas instrucciones diciéndole a Tito que todo esto fluya de esta manera, ¿no? Y que la autoridad está en la enseñanza, ¿no? O sea, como que no es parte de porque Pablo lo dice o porque Tito lo decía, sino que la autoridad estaba en la enseñanza. Y yo digo, recién empezaba a divulgarse el Evangelio, recién
no sé, tendría muy pocos años, 20, 30 años de divulgación. Ya Pablo ya estaba muy viejo, ya empezó a mandar a ciertas personas a hacer estas tareas, ya él no podía. Ahora, estas personas, los cretenses, de hecho la iglesia de ese lugar estaba muy variado por diferentes personas, pero de diferentes pueblos, pero sobre todo los cretenses, el libro de Tito nos deja se nos dice, se nos habla de ellos, ¿no? De estas personas, cómo eran. Y Pablo en Tito 1:12 dice que por medio de un profeta de ellos, de su tierra, dice que los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Si vos tenés que contratar a una persona, tenés una empresa, tenés que contratar a una persona y te viene este currículum, ya lo desechás, ¿no? Ahora, muchas de estas personas que estaban dentro de la iglesia venían de esta formación cultural. Entonces, ¿qué paquete que tenía Tito para ir a arreglar ciertas situaciones? Bueno, había problemas internos en el liderazgo, en la enseñanza, en los falsos maestros. Leímos ahí, ¿no?, que le dice a Tito, che, que no entres en las discusiones raras de la ley, ¿no?, y todo eso que embarulla. Entonces yo ponía, ¿no?, la misión de Tito era desactivar la bomba en esa iglesia. O las bombas, porque no eran más de una. Ahora yo decía, esto es una introducción, pero yo ya pensaba, digo, qué bendición esto. Saber que podemos tener hermanos y que podemos ser personas que en vez de meter una bomba abajo del púlpito, cuando aparece una bomba poder desactivarla, ¿no? Con sabiduría. Esto no es para todos, esto no es para cualquier edad, sino que ya tiene que tener un recorrido, una vida espiritual, una madurez en el Señor para lograr hacer lo que Tito estaba haciendo. Pero qué bueno desde el lugar en que estamos, qué bueno que en el lugar en que Dios nos puso, ser personas que no traigan bombas, pero que si las hay, que las sepamos desactivar, ¿no? Y esto habla de madurez, ¿no? Y Tito se nos refleja que era un hombre maduro en la fe. Ahora, yo pensaba, ¿no?, y Pablo, uno de los objetivos de que le escribe a Tito es para que, dice en el versículo 2, dice que sean amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y todos los hombres no se limita a los hombres y a las personas que estaban dentro de la congregación, sino que es para todos los hombres, para los que están afuera también. Y yo pensaba en esto, ¿no?, que no son solamente cuestiones prácticas que Pablo le está introduciendo a Tito para esta iglesia, sino que vemos en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, vemos el Evangelio. Vemos cómo Dios se ha manifestado para salvación. En el capítulo 2, del versículo del 11 al 14, otra vez, nuevamente Pablo insiste en cómo Dios los rescató en el Evangelio. Y en el capítulo 3, como ya recién hemos leído, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, otra vez Pablo insiste en el Evangelio. Entonces yo pensaba, digo, si Pablo les escribiera todo esto, ¿no?, cómo se tienen que conducir, cómo tienen que ser, pero no está el Evangelio, no está el mensaje de Dios, sería una cuestión moral nomás. Sería un humanismo nomás. No decir, bueno, tienen que ser buenas personas con los de afuera. Sí. Bueno, tienen que llevarse bien dentro de la iglesia unos con otros. También. Pero cuando él introduce el Evangelio ahí, dice, pero por esta causa ustedes tienen que ser así. Lo que Pablo le está diciendo es, no es un tema de humanismo, no es un tema de persona, no es un tema de que ustedes son buenos. Es porque el Evangelio llegó a ustedes. Y por ende, por consecuencia de ese Evangelio, ustedes se tienen que comportar así. A veces pensamos que el Evangelio es solo salvación, que es un día hemos creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y ya está. Pero el Evangelio trae mucho más. Es la punta del iceberg recién. El Evangelio, cuando vivimos en el Evangelio, vivimos de la manera que Dios quiere. No somos salvos, como dice ahí el versículo 5, por obras de justicia. Pero esas obras de justicia hablan de la salvación que hemos recibido.
Entonces, Pablo está trayendo esta carta no solo como una cuestión ética y moral de cómo se tiene que conducir el creyente, sino que dice, la fuente de esto es el Evangelio de Dios. Pero yo pensaba, ¿no? Y decía, pero, claro, pero cualquiera puede copiar. No, yo puedo venir acá a la iglesia, no saber que existe un Dios, no me interesa que existe un Dios, y puedo copiar la manera. Pero va a llegar un momento en que eso va a ser una carga, va a ser algo insostenible. Pero cuando uno está desde el lugar que arranca desde el Evangelio para hacer eso, uno no lo hace por obligación, ni por mantenerse en un molde, sino que lo hace con una gratitud, ¿no? Porque esa obra que uno hace es por gratitud a aquel que ha dado su vida por nosotros. Entonces, a eso cambia la perspectiva, cambia la forma de ver las cosas. Ahora, obviamente no vamos a poder desarrollar todo ese pasaje, pero cuando leía el otro día, y Martín me había pedido como para compartir algo, me quedó como esa gotera, ¿no? Que cuando está en tu casa, ¿no? Que cae y es continuo hasta que la tenés que arreglar esa gotera. Me quedó una frase del versículo 3 y no le buscaba la vuelta. Digo, pero ¿por qué me quedó tanto esto, no? Y después le empecé a buscar la vuelta y si no tiene nada que ver, después me dicen abajo, pero... Pero dice, porque nosotros, dice Pablo, a Tito, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos y todo lo malo que era. Dice, en otro tiempo. Ya no somos así, pero en otro tiempo éramos así, le dice a Tito. Y yo pensaba esta frase, ¿no? ¿Cuántas veces se ha dicho que todo tiempo pasado fue mejor? Relativo, ¿no? Porque es muy romántico decir eso. Hoy hablábamos con un compañero de trabajo y decíamos, ¿cuándo tuve la brillante idea que quería ser grande? ¿No? Con el tema del trabajo, del cansancio, ¿no? Cuando éramos chicos, decíamos, quiero ser grande para tener plata, para esto, para lo otro, ¿no? Y ahora estamos como añorando esa niñez porque no queremos tener las obligaciones que tenemos que tener como hombres. ¿Cuántos de ustedes capaz que dicen, cómo me gustaría ser más joven para no sentir tantos dolores? ¿No? Estar un poco mejor físicamente. ¿No? Y bueno, eso es una añoranza del pasado trivial, por así decirlo. Ahora, Salomón habla un poco acerca de los tiempos pasados. Dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Y había ahí un comentarista que decía, incluso los cristianos a veces sobreestiman la iglesia primitiva, la reforma, los periodos de avivamiento. Las personas sabían ciertamente que aprenden del pasado, pero viven en el presente con todas sus oportunidades. Y a veces hacemos eso, ¿no? A veces decimos, la iglesia cuando éramos 8, 9, éramos 15, 20, era mejor porque era más como familia. Ahora somos una cantidad, no nos terminamos de saludar y es lleno de gente, lleno de ruido, lleno de niños, ¿no? Es como que entraba como un espíritu medio de queja ahí. Siempre, antes era mejor, ¿no? Siempre tenemos esa tendencia humanamente. Pero Salomón dice, no hay sabiduría en esos comentarios. Porque sí, es verdad, capaz que puse el ejemplo de la iglesia. Antes éramos poco y bueno, era como más familia, pero esto que hoy vivimos también tiene cosas muy positivas, extremadamente positivas. Entonces, no va en que si el pasado fue mejor o el presente no es tan bueno. Va en vivir lo que Dios nos ha puesto para vivir hoy. Como dice Salomón en otro momento, dice, todo lo que Él ha puesto en tu mano, hazlo. Ahora, es hoy, es presente. Ahora, en el contexto de lo que Pablo está hablando acá, ¿no? De este término, yo quiero seguir con este término. Nosotros también éramos en otro tiempo, y ahí arranca.
Y acá Pablo dice, como que le dice a Tito, no te olvides. Nosotros estamos en la misma condición que ellos. Vos veis a estos cretenses que son un desastre en la sociedad, que hacen cualquier cosa, y mismo gente de la iglesia que hace una cantidad de cosas que no debería hacer, pero es como que le dice, no te olvides, vos eras uno igual a ellos. Y a mí se me dispara el pensamiento a ese pasaje cuando da esa parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Los dos orando. Y el fariseo puesto en pie dice, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como este hombre. Ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Y esa persona que tenía conocimiento de Dios, sabía todo, hacía lo que tenía que hacer, porque él dice, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, todo lo que gano, ¿no? O sea, religiosamente era un fenómeno. Pero había perdido este concepto que Pablo le estaba diciendo a Tito. No te olvides que vos eras uno igual a él. Y yo creo que a veces como creyentes tenemos esa tendencia a olvidarnos un poco de lo que fuimos o de lo que podríamos haber sido. El otro día yo hice algo mal ahí, pensé algo mal, porque había un compañero de trabajo que decía, yo no sé cómo hacen, yo le decía a Mauri el otro día, no sé cómo hacen para formar una familia, me decía. Yo lo miro como diciendo, ¿qué está diciendo? Me dice, porque vos a los 25 te casaste, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, no, pero eso porque Dios me ha bendecido mucho en eso, ¿no? Pero yo por dentro, yo le decía eso, pero por dentro decía, qué tonto esta persona. Y me había puesto en ese pedestal de qué tonto y qué cra. Y a veces tendemos a eso, de que no lo decimos con palabras para afuera, pero lo pensamos. Y a veces hasta lo demostramos en algunas acciones. Entonces, quiera Dios que no nos encuentre en ese estado de superioridad moral, sino que nos ponga los pies sobre la tierra, digamos, yo podría haber sido como él o peor, pero yo podría estar perdido como él también. Y eso inmediatamente nos tiene que llevar a una empatía, a una misericordia, a trasladar la gracia. Porque no nos podemos quedar de que nosotros Dios nos alcanzó y pobre loco él. Todo lo contrario. O sea, tenemos que insistir con el Evangelio, de la manera en que lo vivamos y predicándolo. Entonces, esta frase del apóstol Pablo a Tito me hace pensar esto, en tener empatía con nosotros y no estar en un escalón de grado de superioridad moral o ética, o estar cómodo decir, yo ya soy salvo, que la gente la encuentre como pueda. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿cómo estás con esto? ¿Estás viviendo cómodamente en tu salvación, en tu bendición? ¿O estás tratando de trasladar y tener empatía con las otras personas y vivir el Evangelio para que otros puedan realmente conocer a ese Dios que hemos conocido nosotros? No vale decir que se embromen. No estamos para eso. Estamos para llegar con el Evangelio y que Dios pueda hacer la obra. Dijo Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor, dice Mateo 9:36. A veces cantamos la canción de Santiago Benavides con la mirada de Jesús, ¿no? Creo que deberíamos tener un poco más la mirada de Jesús. No mirarnos solo a nosotros mismos, lo bueno, lo grandioso, como Dios nos llamó, sino pensar en esas personas como personas agobiadas. Cuando una persona está diciendo, no sé cómo voy a hacer con mi vida, con mi futuro, una persona agobiada, una persona desamparada, que necesita el pastor que tenemos nosotros. Salmo 103, 1 de Dios dice, bendice alma mía a Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. Quiere decir que ya pasaron una cantidad de beneficios. Esto también, esta frase nos habla de esto, ¿no? De Tito, de donde Dios nos sacó, era del mismo lugar que ellos. No nos olvidemos, como a veces cantamos, como a veces decimos, qué es lo que podríamos estar, dónde podríamos estar o en lo que podríamos haber llegado. Pensando en lo malo, ¿no? Pensando en el pecado. Punto 2. Pensando en esta frase, yo pensaba en la nostalgia, en la añorancia de la vida pasada. Y esto yo ya lo considero como algo cuando estamos un poco flojos con el Señor. Cuando nuestra comunión con Dios no es latente. Cuando estamos pensando mucho más en Egipto que en la tierra prometida que ya nos dio el Señor. Cuando estamos concentrados más como Asaf, que mirá cómo lo bendicen a ellos y yo estoy pasando sufrimiento. Yo pensaba en el pasado, como pensar en ese pasado como nostalgia, como algo que quisiéramos que vuelva de vuelta. Y ahí hay un pasaje que es muy interesante, en Números 11:4-6 dice: la chusma que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hombre y volvió a quejarse junto con los israelitas y decían: ¿cómo quisiéramos comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta, no vemos nada que no sea este maná. Estas palabras cuando uno las lee, ¿cómo me identifico acá muchas veces? ¿Cómo añoro esas cosas que vivía cuando era esclavo? ¿Cómo a veces digo, ay, cómo me gustaría, no, por ejemplo, esto? Y el pueblo de Israel estaba en esa situación, porque ellos estaban sufriendo el maná nomás que Dios le estaba dando, cuando decían, mirá todo lo que teníamos en Egipto. El tema que tenían todo eso en Egipto a base de esclavitud. No eran libres. Y a veces queremos volver ahí. A veces queremos volver al pecado, al esclavo. Como Pablo dice, yo lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Tenemos esa lucha continua, interiormente. Y a veces lo vemos como nostálgico esto. A veces lo vemos como algo romántico. Hermano, ¿alguna vez se te pasó en la cabeza de decir, como arrepentirte de ser cristiano? ¿De que Dios te haya alcanzado? Porque a veces pasan esos momentos de sufrimiento que decís, yo no quiero sufrir más, ya está. A veces te puede pasar porque estás sumergido en el servicio, ¿no?, al Señor, le estás dando para adelante y sufrís. Y decís, yo ya quiero dejar todo, ya está. No quiero sufrir más. Quiero hacer mi vida como lo hace mi compañero de trabajo. Tengamos cuidado con esos pensamientos que a veces vienen. Porque empieza por un pensamiento. Y después podemos terminar en un lugar donde nunca nos hubiéramos imaginado que pudiéramos haber terminado. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con ese romanticismo al pasado cuando vivíamos en el pecado. Y yo ponía tercero, nosotros también éramos en otros tiempos, así dice Pablo, pero ponía, ningún factor externo tiene el potencial de volvernos a como vivíamos antes. Si has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, si le has entregado tu corazón, tu vida, no hay nada que te pueda hacer volver a ese estado. Lo único que puede hacerte volver a ese lugar son tus propias decisiones. La salvación como tal no se pierde. Pero que podemos volver como el hijo pródigo hacia el chiquero, seguro. Entonces, yo pensaba, ¿no?, que la iglesia de Creta
estaba rodeada por una cultura nefasta. Y ellos podían volver de nuevo a esa cultura. De hecho, había muchos que eran así ya, dentro de la iglesia. Se puede volver. No la salvación se pierde, pero podemos volver ahí. Está en vos y está en mí en tomar buenas decisiones. Pensábamos el otro día en una reunión de adolescentes del ejemplo de Daniel. A Daniel lo sacan de su tierra, de su religión, del templo de Dios, destruyen todo y se lo llevan a Babilonia. Él tenía la excusa perfecta de decir, culturalmente estoy rodeado. Ya está, tengo que entregarme a estas pasiones. Pero Daniel no dijo eso. Daniel se opuso y fue contracorriente. Lo que quiero tratar de transmitir con esta idea es que nada externo tiene el potencial para volvernos a ese lugar. Si volvemos a ese lugar es porque vos y yo lo quisimos, porque lo decidiste. No hay nada. La iglesia primitiva o hoy en día las persecuciones, gente no niega a Cristo a pesar de su muerte, a pesar de la muerte de su familia, por amor a Él. No hay nada que te haga volver atrás. Volvemos atrás porque queremos volver atrás. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Dice 2 Corintios 5:17, porque por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Que vivamos en lo nuevo que Cristo nos ha hecho. A veces no entendemos mucho, ¿y cómo es vivir en lo nuevo? Vivir en la obediencia al Señor, en la obediencia a su palabra. En lo que te dice, hacelo, hacelo. Lo que te dice, no lo haga, no lo haga. Es tan simple, pero a veces nos cuesta tanto. A veces queremos profundizar en una cantidad de cosas, pero no profundizamos y no practicamos las cosas mucho más simples, las verdades del Evangelio. Pero parecen todas connotaciones negativas cuando pensamos en el pasado. Pero yo pensaba ahí que el pasado a veces tenemos que mirar atrás. La Biblia dice que no tenemos que mirar atrás, pero en un momento debemos mirar atrás. Y el único momento que tenemos que mirar atrás es cuando nos juntamos el domingo a contemplar los símbolos. Porque es mirar esa cruz vacía. Dice Jesús, y tomó pan y dio gracias y lo partió y le dio, diciendo, este es mi cuerpo que vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta idea, en memoria, recordar lo que Cristo ha hecho por vos y por mí. Esa es como la parte positiva de hacer memoria del pasado. Y no se trata de nosotros, no se trata de nuestros pecados, se trata de mirar esa cruz, de mirar que está vacía y de mirar que no hay nada que nos pueda mover si está puesta nuestra mirada en Cristo. Es el único momento que se nos permite recordar el pasado, cuando miramos a Cristo. Pero Pablo dice en Filipenses 3 y 14, y ya estoy terminando, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando miro para atrás de alguna manera, tengo que mirar a Cristo y lo que Cristo ha hecho por mí. Y cuando estoy caminando hacia adelante, tengo que mirar a Cristo y lo que Él tiene para mí. Cuando vivimos de esa manera, en ese presente, vamos a estar viviendo de la manera que Dios quiere. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pasado que Dios pueda condenar si lo hemos traído a los pies de la cruz. No hay pecado que hoy, como hijo de Dios, estés viviendo que Dios no pueda perdonar. Pero tenés que traerlo a los pies de la cruz. Ojalá que esta reflexión corta nos haga pensar como le quiso hacer pensar Pablo a Tito y a todos los hermanos, a los cretenses, que antes éramos así,
Vivíamos en el desenfreno, en el pecado y en la condenación, pero ya no. Tenemos que mirar a Cristo y solo a Él. Amén.